¿Qué tal, gente de la nueva generación? Esperemos como siempre que estén muy bien. En esta ocasión, como lo vieron aquí en el título del video, quiero enseñarles cómo instalar cualquier estéreo de cualquier marca, ya sea Pioneer, Alpine, Sony, la marca que ustedes tengan, en cualquier carro. Esto es algo que se puede hacer, no es clickbait, nada más que a veces hay ciertas cosas que se nos pasan por alto, así es que en esta ocasión voy a enseñarles a instalar su estéreo. Este video lo vamos a dividir en tres partes. Primero, en cómo encontrar el contraarnés que lleva nuestro carro junto con nuestro estéreo. Segundo, cómo quitar el estéreo o desmontar todo el tablero. Y tercero, ya ahora sí, la instalación. Entonces, para encontrar la contra de nuestro arnés, lo que vamos a buscar en sí va a ser la contra del arnés de nuestro estéreo original, de nuestro carro. Más o menos para que se den una idea, todos los estéreos tienen un arnés como este. Un arnés es el arnés original. Los códigos de colores o los colores de todos los estéreos originales cambian. Esa es en realidad la dificultad. Entonces lo que vamos a buscar va a ser, en este caso este es un arnés ya viejito, es de un estéreo original, pero ya es algo viejo. Entonces lo que vamos a buscar va a ser un arnés, la hembra, por decirlo así, y el macho, es decir, vamos a tener el arnés de nuestro estéreo original y vamos a comprar la hembra para que nos traduzca qué significan cada color en estos cables. Vamos a buscar la traducción, por así decirlo. Entonces lo que vamos a buscar va a ser la contra. Entonces para esto, en este caso yo estoy en México. Esto va dependiendo de cada lugar donde ustedes estén. Aquí en México una de las páginas más famosas es Mercado Libre. Esto va a ir, como les comentaba, dependiendo de la localidad donde me estén viendo. Ya pueden ver cuál es la página más utilizada para hacer compras en línea y pueden buscarla desde allí. En este caso aquí mayormente ocupamos Mercado Libre o Amazon. Y en este caso, como ya lo tengo aquí, vamos a buscar el contraarnés del carro que tengamos nosotros. En este caso yo ya tengo aquí algunas búsquedas. Vamos a buscar, por ejemplo, el contraarnés de Aveo. Entonces, como pueden ver, ya me da aquí, por ejemplo, la primera opción. No es necesario que tengamos específicamente el año, ya que como pueden ver, en tanto ponemos aquí que lo queremos para un Aveo, en los listados ya aparece el año que corresponde este contraarnés. Vamos a elegir, por ejemplo, el primero y podemos ver, por ejemplo, que esta es la contra de un Aveo de un 2007. Entonces, como les comentaba, a tanto ahí se ve en la imagen, es exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a buscar es el contraarnés de nuestro carro. En este caso, como yo les puse el ejemplo de un Aveo, podemos, por ejemplo, también buscar el arnés de un Jetta y nos aparece aquí para qué años corresponde y el arnés que vamos a buscar. Ahora, la otra cosa importante que les quería comentar es que en algunos casos se va a necesitar un frente, es decir, el tamaño del estéreo original no va a ser del mismo tamaño que el estéreo que vayamos nosotros a poner. Entonces, aquí también lo podemos buscar. En este caso, como pueden ver aquí, ya me está ofreciendo, por ejemplo, tanto el contraarnés, que es el contraarnés de un Bora, y viene ya junto con el frente, que ya es toda la parte de alrededor para que no quede hueco y el estéreo quede bien sujeto. Entonces esto es lo que vamos a buscar. Incluso podemos buscar la interfase de mandos al volante. Es decir, muchos carros, tal vez tú que me estás viendo, en tu volante traen los controles del estéreo. Entonces el estéreo que le vayas a poner no va a poder funcionar con eso. Para eso necesitamos una interfase. Vamos a buscar la interfase de mandos al volante, y esto también va a ir dependiendo de nuestro estéreo y dependiendo del carro que tengamos. Vamos a buscarla ahora, por ejemplo, para Honda. Y por ejemplo, miren, aquí ya hasta nos ofrece un kit completo para una Honda Redline. Nos ofrece lo que es el contraarnés, que es nos ofrece la interfase de mandos al volante, nos ofrece el frente. Es todo el kit completo para poder instalar nuestro estéreo. Entonces yo aquí únicamente les estoy poniendo ejemplos. Ya buscamos de Aveo, buscamos de Honda, buscamos de Jetta, de Volkswagen. Lo que ustedes van a buscar es el carro que ustedes tengan. No va a importar la marca del estéreo que ustedes tengan, porque el código de colores de todas las marcas es exactamente el mismo. Son los colores amarillo, rojo, negro y los cables para las bocinas. Yo, por ejemplo, tengo aquí uno de Kingwood, me parece que es, uno de Pioneer, de Panasonic, otro de Pioneer, que es una de las nuevas líneas ahorita. Entonces, el código de colores de los estéreos va a ser exactamente el mismo. Lo que vamos a buscar va a ser
la marca o el modelo de nuestro carro que tengamos. Eso es lo que nos interesa. Como les comento, yo únicamente aquí les puse ejemplos. Ya lo que ustedes van a buscar va a ser el modelo de carro que ustedes tienen. Y algo que es muy importante es que se fijen que sea exactamente ese modelo que ustedes necesitan. De hecho, si pueden irse hasta en la parte de preguntas, pueden ver, por ejemplo, algunos que preguntan, oye, yo tengo esta versión de este carro, ¿le queda? O ustedes mismos pueden preguntar para que estén seguros de que es ese modelo el que ustedes necesitan. Por ejemplo, hace rato hablamos acerca del Aveo. El Aveo tiene dos versiones, tanto el estéreo que es doble DIN como el estéreo que es de un DIN, ya sea el estéreo chiquito o el estéreo grande. Y los arnés que vienen en la parte de atrás vienen diferentes. Entonces, si aquí no les especifica, en la página que ustedes estén buscando, no les especifica la versión, pueden irse en la parte de abajo y va a haber alguna persona que va a estar preguntando, oye, yo tengo otro modelo, ¿le quedará para ese? Entonces ahí esta persona tiene que decirle sí o no, o llevarlos al link que tienen ese modelo en específico. O ustedes mismos pueden preguntar, si es que no tienes experiencia en esto, sí, pregunta bien, lee todas las cosas para que no te vaya a llegar un modelo incorrecto o vaya a pasar alguna otra cosa. Eso es bien importante, ahorita se me estaba pasando. Busca que sea específicamente ese modelo de arnés el que necesitas. Una vez que ya tengamos aclarado ese punto, que es uno de los más difíciles o complicados, por decirlo así, vamos al siguiente, que es cómo desmontar el estéreo, que es una de las cosas más sencillas. Para desmontar el estéreo o todo el frente, dependiendo qué es lo que tengan que desmontar para quitar el modelo de su carro, lo que van a hacer es irse a YouTube. Es algo muy sencillo, lo que ahorita ustedes están haciendo. Voy a hacer un poco de publicidad. Hay un canal bien chido que se llama JMK Automotriz, que es este. Entonces, yo, por ejemplo, que no sabes cómo instalar un... A ver, este chavo ahorita, tan guapo, ahorita que se calle. En mi canal pueden ustedes encontrar cómo desmontar el estéreo casi de cualquier marca. En dado caso que no lo lleguen a encontrar en mi canal, pueden ustedes buscarlo igual aquí. Vamos a poner otra vez el ejemplo, nada más bien sencillo. Vamos a ver el Aveo, cómo quitar estéreo. Y como pueden ver, hay muchos tutoriales en los cuales tú puedes ver con paciencia cómo quitar tu estéreo y entonces pasar al siguiente punto, que es el tercero, cómo instalar tu estéreo. Ya para la conexión del arnés de nuestro estéreo va a ser también algo muy sencillo. Teniendo ya la contra de nuestro arnés que hayamos comprado, los cables van a ser del mismo color que los colores de los cables de nuestro estéreo. Lo único que vamos a hacer va a ser unirlos. Lo podemos hacer de diferentes formas. Vamos a unir ahora sí que como los niños, amarillo con amarillo, negro con negro, rojo con rojo, que va a ser de diferentes formas. Podemos hacerlo simplemente con cinta. O lo podemos hacer con chupones. ¿Ok? De la forma que ustedes gusten. Lo único que vamos a evitar es dejar cualquier cable afuera para que no vaya a provocar ningún corto una vez que lo tengamos instalado. Haciendo esto, lo único que vamos a llegar a hacer va a ser enchufar nuestro contra de nuestro arnés a el arnés original de nuestro estéreo. Y así, de esta forma tan sencilla, vas a poder tener instalado tu estéreo. Como lo viste, de verdad no es nada complicado hacerlo. Únicamente hay que seguir bien las instrucciones tanto de este video como del video donde vas a desmontar tu estéreo, como también de la página donde estemos comprando el contraarnés. Hay que leer muy bien la información para no equivocarnos en nada. Y aunque a veces pareciera algo muy sencillo únicamente conectar dos arnés, aún eso hay que hacerlo con cuidado. Únicamente, pues ahora sí que hazlo con calmita, siéntate a hacerlo para que no haya ningún problema. Y ya sabes, como siempre, dudas, preguntas, puedes dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Lo esperamos en el próximo video.
Incluso podemos buscar hasta la interfase de mandos al volante. Ese es otro punto. Vamos a buscar aquí interfase. ¿Cómo escribe interfase? Interfase.